La doctora Uribe se retiró, cosa que yo saludo, doctor Mora, porque no me agrada, francamente lo digo, entrar en contradicción con lo que ha mencionado, digamos de una manera que, pues, que yo entiendo que estamos en el momento en que está saliendo, ¿cierto? Entonces, por eso pues hice esa expresión que hice, ¿no? Una cosa que yo ya llamaría como de cortesía en este tipo de cosas. Bueno, no se entiende lo que está pasando en vivienda, ni se entienden las 100.000 viviendas que dice que va a hacer el doctor Germán Vargas Lleras si no miramos lo que yo voy a explicar aquí. Yo quiero advertir esto, yo soy arquitecto, fui profesor casi 30 años de tiempo completo. Mi primer libro es sobre el tema de la vivienda. Este es un tema que yo conozco con bastante detalle, aquí he hecho no sé cuántos debates. Entonces, para que uno entienda el problema de la política de vivienda en Colombia y pueda medio entender qué es lo que está pasando con este alboroto de anoche, tiene que pasar por entender esto. La norma, todos los gobiernos, por lo menos desde el de Belisario Betancur, que yo he estudiado minuciosamente, la norma es que ningún gobierno, ninguno, cumple con las metas de vivienda popular fijadas en los planes de desarrollo. Ninguno. El gobierno anterior, por ejemplo, apenas cumplió con el 35% de la meta fijada en el plan de desarrollo. Nadie cumple. Hablo yo de vivienda popular, de vivienda subsidiada, para ponerla en términos más precisos, o sea, aquella vivienda que se hace con subsidio del gobierno. Otras son otras viviendas en las que el gobierno no tiene nada que ver, un señor compra un lote, tiene una plata y hace su casa y eso. Y esas también las cuentan y no me opongo a que las cuenten, pero estoy enfatizando el problema de los subsidios. Repito, el gobierno anterior apenas cumplió por ahí con el 35% del ofrecido. Y el anterior, el del doctor Pastrana, le hice aquí el debate y demostré lo mismo, creo que cumplió como con el 40%. La norma es que cada cuatrenio cumplen menos. ¿Cuál es el problema? Es que en estos asuntos de vivienda hay un problema estructural. Es que darle vivienda a un pobre es una cosa extremadamente complicada, porque los terrenos son carísimos, porque no se pone control sobre los terrenos, porque los constructores tienen ganancias inmensas propias del monopolio, porque los banqueros no les gusta prestarle a los pobres. Un banquero va a entrar un pobre y casi que llama a la policía. Esas son prácticas, digamos, que son normales en las actividades económicas de un país como el nuestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la hora de la verdad no se movilizan los recursos. Explico este detalle que es importante porque eso genera la confusión. Hay un manejo de palabras. Una cosa es un subsidio aprobado, otra cosa es un subsidio adjudicado, otra cosa es un subsidio movilizado. O sea, a una persona le pueden aprobar el subsidio y no entregárselo, y no movilizarlo. La palabra técnica para que el subsidio se convierta en una casa se llama movilizar el subsidio. Solo ahí se puede decir que el subsidio se volvió una casa. Y ahí es donde las cifras no cuadran. Pueden aprobarlos, pero como no los movilizan, entonces la norma es que no se cumple con la política de vivienda. Entonces no hay que confundirse. Una cosa son subsidios aprobados, otra cosa son adjudicados, otra cosa, inclusive este gobierno veo que acaba de inventarse una nueva palabra para definir la política, para lo que está haciendo. Está hablando de viviendas iniciadas, de eso nunca había hablado nadie. Iniciadas no está en los documentos del Banco Mundial, ni del DANI, en ninguna parte, es una categoría nueva, no sé qué quiera decir. No sé qué quiera decir, porque iniciado puede ser que se inició el trámite, ¿sí? O iniciado puede ser que empezaron a poner los ladrillos, o iniciado puede ser cualquier cosa. Pero el punto al que quiero referirme es a que sobre esto hay confusión. Lo ilustro de esta otra manera: para que a un colombiano le den un subsidio, tiene que demostrar que es pobre de solemnidad. Pero para que el banquero le preste la plata, o el constructor, sobre todo el banquero, le preste la plata, tiene que demostrar que no necesita el crédito. Ese es el tipo de contradicciones insolubles que hay en esto. Entonces me voy a referir no a las 270.000 viviendas iniciadas que mencionó la ministra aquí, sino a los subsidios movilizados, que es lo que efectivamente han hecho, de acuerdo con las cifras oficiales. Bueno, el gobierno habló de 1 millón de viviendas en su plan de desarrollo. Bueno, el gobierno anterior nos hizo incluso astucias como presentarnos como subsidios titulaciones. Entonces aparecía
como si fuera lo mismo un subsidio de 12 o 14 millones de pesos que titular una casa que valía 100.000 pesos titularla. Ese tipo de cosas suceden aquí porque revuelven unas cifras con otras. ¿Cuáles son las cifras de esta historia? El gobierno prometió 1 millón de viviendas. De ese millón de viviendas, 526.000 en los 4 años se deben hacer con subsidios. Las otras son las de la actividad privada. Yo creo que el balance principal hay que hacerlo sobre la actividad subsidiada, aun cuando también se puede hacer el otro, por supuesto, no digo que no se pueda, pero yo por razones del tiempo solo voy a mirar qué ha pasado con lo subsidiado. Con lo subsidiado. ¿Cuál es la cifra clave de esta historia? Al 31 de diciembre pasado, han movilizado 17.302 subsidios de acuerdo con la certificación que me da el Ministerio de Vivienda. 17.302, o sea, entregados, que se están convirtiendo en viviendas o ya se convirtieron en viviendas. ¿Cuántos deberían haber movilizado a esa fecha? 186.000, para cumplir con las promesas. O sea, uno hace una cuenta cuántos deben hacer al mes o al semestre para saber a dónde van a llegar y resulta que deberían llevar movilizados al 31 de diciembre pasado 186.000 y llevan 17.302. Esa es la triste historia de las cifras. Es la triste historia de las cifras. Esos 17.000 son algo así como el 9% de lo que deberían llevar. O sea, va muy mal. Este gobierno va para una situación peor que la del anterior. O sea, si el anterior movilizó el 30%, aquí yo no sé a cuánto van a llegar. ¿Al 15%? ¿Al 18%? ¿Al no sé cuánto por ciento? Repito, esta es la triste realidad de las cifras. Por eso, senador Mora, yo sugerí que era mejor que nos quedáramos solos nosotros aquí esta mañana en este debate. Sí, pero esta es la triste historia de estas cifras. Bueno, concluyamos diciendo esto, quiero ser breve. ¿Qué pienso yo de las 100.000 viviendas del doctor Germán Vargas Lleras, que es de lo que se está hablando hoy todo el día? O sea, ¿qué se me ocurre pensar al respecto? Porque eso es lo que nos están preguntando los periodistas y nosotros tenemos derecho a hacer conjeturas. Yo pues no tengo la certeza de lo que va a pasar hacia el futuro, pero hay cosas que yo creo que están más o menos claras. Yo creo que en parte eso es la respuesta a las encuestas, en las que el presidente Santos, a paso lento pero seguro que cae. Creo que también tiene que ver con el descalabro de la política de tierras, que es una política que está descalabrada. Creo que el 15 vamos a hacer, señor ministro, el debate en la plenaria del Senado sobre ese tema de la restitución de tierras y las víctimas y este tipo de cosas. Ojalá lo hagamos efectivamente en esa fecha. Es evidente que estamos en la reelección del jefe del Estado y todo el mundo dice que el hecho de que el doctor Vargas Lleras se vaya a encargar de la política de vivienda, pues es como una señal, casi que lo dijo él esta mañana, de que entonces ya no va a aspirar a la reelección. Sí. Yo creo que lo de las 100.000 viviendas apunta a tapar lo mal que van las cifras, creo yo. Pero tengo una preocupación que es más grave, es que me temo que se van a bajar de la promesa. Porque miren ustedes cuál es el problema matemático. El gobierno se comprometió con 526.000 subsidios que pueden ser del orden de 12, 14 millones de pesos y no van cumpliendo. Ahora el gobierno habla de hacer 100.000 viviendas gratis. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? No que hagan 100.000 viviendas gratis, bueno, eso puede ser, yo no tengo problema con eso, si le ayudan a los pobres, bueno, esa no es mi preocupación. A mí lo que me preocupa es que ya no van a ser 526.000 subsidiadas, sino 100.000 gratis, o 120.000, o 150.000, o lo que sea. O sea, que le van a quitar a los pobres una plata para darle a otros, renunciando al compromiso del presidente de la República, que está en el Plan Nacional de Desarrollo, como está en el Plan Nacional de Desarrollo, las 160.000 restituciones que deben hacerle a 160.000 familias en la política de la ley de restitución y en la política de víctimas. Ahora, ¿qué harán las 100.000? Ya veremos. Realmente no lo sé, ¿cierto? Sí, pero creo que lo que está sucediendo es esto y lo que se está moviendo es esto. O sea, creo que lo de las 100.000 viviendas es una expresión del fracaso de la política de vivienda del gobierno nacional del presidente Santos, que es lo que me están reflejando las cifras. Es lo que me están reflejando las cifras. Y entonces
cambian el punto de foco, cambian el punto de atención, ¿cierto? Y ahora empezamos a contar una cosa nueva que no se parece a la que había antes. Por razones de tiempo, pues esto lo podríamos detallar mucho más revisando el tema de la tierra, de los servicios públicos, de los constructores, de tantas cosas de las que se puede hablar, de la gente que pierde su vivienda porque no la puede pagar, de los que vienen perdiendo vivienda desde hace rato, de tantos líos allí, pero lo que quiero enfatizar es en esta idea. A mi juicio, lo de las 100.000 viviendas del doctor Vargas Lleras, que vamos a ver si es capaz de hacerlas, aun cuando las vayan a entregar gratis, no puede ocultar que hasta diciembre 31 del año pasado, que son las cifras que tengo, la política del presidente Juan Manuel Santos, la realidad, no cumple con sus promesas electorales. Luego ahí, con independencia de lo que pase hacia el futuro, ya lo miraremos. Y si hacen las 100.000, pues bueno, harán las 100.000, ¿cierto? Pero hasta aquí las cosas van bastante mal, también en este terreno, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Muchas gracias, señor presidente.